Estamos acá en Barcelona con el doctor Carles Ortiz. Un placer estar contigo. Igualmente, muchas gracias. En una tarde calurosa de Barcelona, pero un placer de verdad. El doctor Carles es cirujano, se acaba de retirar, igual sigue en actividad. Y desde mi punto de vista y lo que pude escuchar de él, es un apasionado de la reencarnación. Está trabajando mucho en ayudar a tomar conciencias diferentes sobre la muerte. Correcto. ¿Quieres Intento divulgar no mi propia experiencia, porque yo no tenía ninguna experiencia ni cercana a la muerte, tampoco me acuerdo de mis reencarnaciones pasadas, pero sí que por mi formación y por mis digamos, investigaciones, pues creemos en este momento los médicos, sobre todo la clase científica, que ha llegado el momento de empezar a divulgar estas cosas. Bien, y eso es muy interesante, que de hecho también es un poco la mirada de mi libro que yo te comentaba, lo que no te contaron, este acercamiento a la muerte donde podamos unir, ¿no?, la mirada de científica, de médica, también más espiritual, que no tienen por qué estar por separado. Quizás antes sí hubo como dos bloques donde si pertenecías a uno no podías estar, ¿no?, afín con la otra mirada, pero lo que yo veo es que cada vez más médicos, como es tu caso, hayan o no tenido esa experiencia, están afín con investigar. Los médicos, la mayoría o muchos médicos, tenemos o la suerte o la desgracia, llámese como quiera, de ver morir a mucha gente y presenciar la muerte en directo y presenciar la parada cardiorrespiratoria, el problema, digamos, en directo. Y tenemos la suerte, si se le puede llamar suerte, de que algunos pacientes, después de reanimarse de estos problemas, la parada cardiorrespiratoria, pues te cuentan de que ellos han visto su propia reanimación a través de su conciencia hacia ellos mismos, proyectándose en la habitación desde el techo y viendo su cuerpo en una camilla y viendo cómo los médicos reanimaban, viendo cómo reanimaban las enfermeras. Y esto, claro, te lo dicen una vez y puede ser anecdótico y puedes pensar, pobre muchacho, no es una alucinación. Perdió la razón en aquel momento, claro, o no tenía lo que fuera. Pero claro, cuando ves que son muchos y muchos casos, y si empiezas a buscar en la literatura mundial, pues se reportan millones, cuidado, millones de casos. Pues aquí en España decimos que cuando el río lleva agua, seguramente algo trae. Yo te escuché decir en una entrevista que había cerca de 500 millones de personas que habían vivido estas experiencias, ¿no? Para los que no saben, no están al tanto, las experiencias cercanas a la muerte, aunque sé que tú tienes otro término para referirte a ellas, son esas experiencias donde la persona fallece, donde clínicamente, corrígeme si estoy equivocada, tiene muerte clínica. Correcto. O sea que su corazón se detuvo. La respiración también, y no hay conciencia. O sea, los tres órganos principales, corazón, pulmones y cerebro, se detienen. Perfecto. Y esto nosotros los médicos lo llamamos muerte clínica. Muerte clínica. No hay latido cardíaco, no hay movimientos respiratorios, y si haces un electroencefalograma en aquel momento, la línea que sale es una línea totalmente plana o isoeléctrica, que se llama. Es decir, no hay actividad cerebral. Está muerta la persona. Está muerta la persona, correcto. Y con procedimientos de reanimación, creo que le llaman. Algunas veces los podemos regresar otra vez a la vida, digámoslo así. Sí, yo estuve muchos años casado con un médico y ellos en Uruguay, no sé si acá a eso le llamaban resucitar a la persona. Bueno, sí, término resucitación médico. Cardiopulmonar. Exacto, para que no se confunda con lo religioso, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que eso se llama experiencias cercanas a la muerte, de personas que han vuelto, digamos, de la muerte y que han contado sus experiencias, lo que vieron, lo que sintieron, incluso con quién se encontraron, ¿no? Correcto. Y me gusta mucho, porque estamos en la misma línea que tú, que Sansegarra, que el doctor Morales, entre otros tantos médicos, y el doctor Sansegarra, sé que investigó, esto no sé si estabas al tanto, de que cuando es una alucinación, se activa una parte del cerebro que no es la misma que se activa cuando la persona está relatando un recuerdo, algo que sucedió, vivió. Sí, esto se ha conseguido hacer con resonancias magnéticas funcionales, que se llama. Esto es una prueba que te dice en el momento que se activa el cerebro, cuáles son las partes del cerebro que están activadas. O sea, si tú tienes un recuerdo, se activa la parte de la memoria; si tienes una experiencia visual, se activa la parte de la visión. Y esto hoy en día lo vemos. Por lo tanto, si a un paciente le preguntas o él cuenta realmente lo que ha visto, viendo las áreas que se activan,
sabes que está diciendo la verdad, evidentemente. Es decir, es como la máquina digamos, de la verdad, pero en este caso con resonancia magnética, que es mucho más. O sea que no verídica. son alucinaciones. No, para nada, para nada. Y además, tengo entendido, por lo que yo también he estudiado, investigado un poco, es que tienen en la base la misma experiencia con matices. Correcto. La alucinación, tal como dice la palabra, es un proceso, digamos, anómalo cerebral, por el cual el paciente, primero, le dura muy poco, no le cambia luego, posteriormente, su vida. Su perspectiva. No le cambia para nada. Normalmente son cosas muy abstractas que luego incluso ni se acuerdan. Una experiencia de ese tipo se recuerda toda la vida. Sí. El paciente te contará con detalles, aunque hayan pasado muchos años. Les cambia la vida, como he dicho antes, a mejor dejan de tener miedo a la muerte. Una alucinación no tiene por qué pasar todo esto y además no se repite en todas las personas. O sea, una persona si inyecta droga puede alucinar, pues no sé, pues que está volando, y otra persona con la misma droga pues puede alucinar que está pues jugando un partido de béisbol. Me lo estoy inventando. En cambio, las experiencias recordadas de muerte o cercanas a la muerte, en este caso lo que hacen es todos el mismo patrón. O sea, se ven fuera del cuerpo, ven qué ocurre con una mirada de 360 grados, una mirada totalmente general, pueden oír y ver lo que hay cerca, se pueden desplazar aunque haya muros, lo que sea, y además pues lo recuerdan toda la vida. O sea, todos más o menos cuentan lo mismo. Sí que es verdad que según qué religión puede haber matices. Por ejemplo, un cristiano puede ver a un ser de luz y lo puede decir, bueno, yo vi un ángel. Claro. Un islámico pues verá otros personajes, pero en definitiva lo que es ver el ser de luz, que en aquel momento los puede acompañar y guiar y les hace volver o les recomienda volver, esto sale siempre en todas las ocasiones. Sí, muy lindo. Yo en el libro hablo de Ben Alexander, por ejemplo, ¿no? Y también es muy lindo cuando en la charla comento esto de lo que las personas que han vuelto, digamos, llamámosle así, de su experiencia. En el caso de los niños, por ejemplo, que las mascotas es común que los vayan a esperar, ¿no? A buscar. Y siempre mensaje de calma, de que está todo bien, de que no hay miedo, ¿no? Cuando te cuento que, Carles, cuando yo a veces... a mí no me gusta que me digan medium, me parece una palabra que no va conmigo, yo soy mucho más que eso, pero sí, y no me gusta tampoco ir a buscar, a molestar, digamos, faltar el respeto a los que no están, pero cuando se quieren presentar, se presentan, los puedo ver y también transmiten mensajes. Y los mensajes siempre son, estamos bien, estoy tranquilo, los puedo ver sanos, esto también es lo que tú decías. Si estaban, no sé, con un cáncer terminal o con una discapacidad, los veo sanitos y se lo cuento al familiar. Y a lo que voy con esto es que tanto lo que yo puedo ver ahí como otras personas, como los que cuentan cuando vuelven, cómo vieron a los seres queridos, no hay enfermedad, no hay cuerpo enfermo, no hay nada deterioro. Bueno, has cambiado de dimensión, claro. Nosotros estamos aquí en un mundo de 3 dimensiones. En el momento que marchamos de este mundo, marchamos de esta reencarnación o de este cuerpo, cambiamos de dimensión. Vamos a una cuarta, luego dicen que hay hasta 12. Yo no las conozco, evidentemente, pero dicen que hay hasta 12 dimensiones. Por lo tanto, el cambio de dimensión significa un cambio radical en todos los aspectos. Pero tú habías escuchado de esto, de personas que, por ejemplo, te escuché decir de personas que ciegas, que han tenido la experiencia y cuando vuelven relatan que vieron colores aunque no saben distinguir los colores. No saben más que distinguir, no saben interpretar un color. Describirlo. Claro, una persona que nunca ha visto, solo ha visto negro, le es muy difícil decir esto es rojo. Te dirá esto es menos negro. Claro. Esto es más negro, menos negro. Ellos juegan con el más o menos negro. No tiene el concepto abstracto de lo que es negro. Porque nadie nunca les ha contado que aquello se llama rojo. Claro, eso es muy interesante. Y en tus investigaciones también has visto, o en lo que has leído de eso, del estado de tranquilidad, de estar en paz, de estar sanos, visiblemente los que vienen a buscar, por ejemplo, a alguien que partió. Sí, y además, a veces cuando, esto a mí no me ha pasado, pero cuando dicen compañeros que han recuperado un paciente, se han enfadado muchísimo con el médico.
Sí, porque me has porque devuelto con lo bien que estaba allí, con la paz que estaba, con la tranquilidad que estaba. Aquello era un paraíso, había una luz al final del túnel, todo era amor, todo era maravilloso, y vas y tú y me vuelves otra vez aquí, sí, eso lo a este escuché. mundo. Esto yo también lo he oído, no me ha pasado, me insisto. Todavía no te, bueno, te puede llegar a pasar. Pero, ¿y hubo un quiebre, hubo algo en tu vida donde tú dijiste, vuelvo a decir, de la formación estrictamente científica, médica, a interesarte, más allá de eso que me contabas por privado, de la experiencia que tuvo tu mamá, hace muchos años, Sí, ¿no? sí. ¿Hubo algo más que te motivara a investigar? Porque la educación formal es muy estricta, ¿no? Es muy rígida. Me refiero a la medicina. Sí, no, la medicina nunca, a mí, al menos en mi época, nunca nos enseñaron esto. Ni se hablaba de esto, ni se comentaba esto. Lo que pasa es que a raíz de lo que le pasó con mi mamá, pues empecé a buscar, empecé a investigar, empecé a leer y empecé a encontrar cosas. ¿Quieres contarle a la gente, a los que están Sí, escuchando, es muy qué fácil, es muy pasó? sencillo. En el año 71 mi madre tuvo una hemorragia postparto, se quedó un resto de placenta en el útero, y cuando ocurre esto, el útero se contrae. Al haber un resto de placenta, esta contracción no se origina bien y empieza a sangrar. Si no te das cuenta, pues aquello es un grifo abierto, vas perdiendo sangre, que es lo que le ocurrió a mi madre. Mi madre, pues, me relató cuando yo tenía 11 años que a raíz del nacimiento de mi hermano le pasó esto, y ella recuerda estar muy plácida, estar muy contenta, muy en paz, muy tranquila, fuera de su cuerpo, en la habitación, viendo a los médicos, y en aquel momento había monjas en la clínica donde ella estaba, como corrían porque se estaba desangrando y se estaba muriendo. Y corriendo, corriendo, y mi madre decía, pues no, sin dejarme en paz, yo estoy aquí perfectamente bien, Estoy no bárbara. hace falta que corráis todos, yo no me devolváis, o sea, yo estoy muy bien aquí, que me dejen en paz. Eso decía, que me dejen, por Dios, que me dejen en paz con lo bien que se está. Creo que eso es importante, Carles, porque como hemos sido educados, como te digo, de base hay una mirada religiosa sobre la única vida y sobre lo que pasa después, ¿no? Esto viene de hace muchos siglos. Desde mi punto de vista, eso es lo que hace sufrir muchas veces a la persona, con el gran miedo a morir, a lo que puede enfrentarse después de que pase, ¿no? Y cómo de repente, con que algunos médicos tomen conciencia de ese gran miedo, ¿no? A todo lo que contaron que venía después, lo importante que es que aparezcan personas relatando sus CCM o médicos contando, investigando, para perder ese miedo. Bueno, para perder este miedo y para contar lo que ha sido o es una realidad. O sea, nosotros la información que sacamos es porque la gente, una vez recuperados o reanimados, te lo están contando. O sea, no es que nadie se invente nada, no. Oiga, doctor, yo me acuerdo que usted se enfadó con una enfermera porque pasó aquello, no sé qué, no sé cuántos, mientras usted me hacía masaje. Y usted además le decía a otro que trajese el monitor. O sea, esto ha ocurrido cientos y cientos y cientos de miles de veces. Por lo tanto, negarse a esta evidencia no tiene mucho sentido. No, está bárbaro, pero además de, como dijimos hoy al principio de la charla, ¿no? En esto de que hoy estamos preparados, más como humanidad, para mirar la muerte y lo que sucede después, que de repente hace unos años el que se animaba a decir esto seguramente no le dio muy bien, ¿no? No. Yo cuando hago a veces divulgación de estos temas y hago una charla que pongo diapositivas, y la última diapositiva es la de Galileo Galilei. Galileo Galilei era un astrónomo que en el año 1600, oyendo lo que su antecesor, también astrónomo Copérnico, oyendo a Copérnico, se quedó con la copla de que la Tierra no era el centro del universo y que los planetas giraban alrededor del Sol. Galileo inventó un telescopio, y con ese telescopio pudo ver y observar que realmente la Tierra giraba alrededor del Sol, y no como decía la religión, que la Tierra era el centro del universo. Lo vio, lo observó y lo divulgó, y se equivocó. ¿Con qué? Pues con que no era el momento. Exacto. En aquel momento la sociedad no estaba preparada, ni mucho menos, para oír una verdad que luego se ha comprobado, evidentemente hoy nadie lo duda. Sí. Pero en aquel momento no era el momento preciso para decir esta noticia. Y con esto ha pasado igual. Con Raymond Moody, en el año 75, empezó a hablar de las experiencias recordadas o cercanas a la muerte. Y, bueno, poco a poco él puso su grano de arena, escribió su libro. La gente empezó, bueno, esto vamos a ver. Pero hoy, en el siglo XXI, han pasado ya 50 años. No está mal. Creemos
creemos que ha llegado el momento de divulgar esto. Y además divulgarlo con la boca bien abierta y sin miedo ni vergüenza. Exacto. Ni ningún problema, no para nada. O sea, esto ocurre con la gente. Sí, tengo muchos puntos de coincidencia cuando te conocí, me di cuenta de eso, es como si nos conociéramos de toda la vida en la mirada que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, me olvidé lo que iba a decir, que fue, de qué estábamos hablando, que no era el momento. Que no era el momento, exacto. Bueno. Y que esto ocurre con los pacientes. Sí. Entonces, me pasa que de repente hay gente que, bueno, pero cuando viene a la consulta, yo no creo mucho, o sea, te das cuenta de las resistencias, ¿sí? Como el miedo a lo desconocido, ¿no? Pero siempre digo lo mismo, pueden haber creencias, pero cuando realmente el zapato aprieta, cuando realmente estás tú en una situación de ver tu muerte cercana, ¿no? Como el caso de cuidados paliativos y demás, personas con enfermedades terminales, o cuando tenés un hijo o un familiar cercano, creo que hay muchas creencias que, digamos, se flexibilizan o por lo menos se abren a otras posibilidades. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, claro. Sí. Y ahí digo, cuando el zapato aprieta, ya las creencias. Y otra cosa interesante, cuando yo doy las charlas también, te pasará a ti también, lo escuché de ti y estoy de acuerdo con eso, es como no trato de imponer a nadie. No, ni de convertir, no. Yo siempre digo lo mismo, exacto, yo siempre digo lo mismo. Yo os cuento esto, que esto ha ocurrido y está ocurriendo. A partir de aquí, de entrada, no os lo creáis, yo no soy ningún cura, ni ningún predicador, soy una persona que expone unos hechos, porque son unos hechos, y a partir de aquí invito siempre a la gente a que busque, que se documente, que analice. Hoy en día, suerte de Internet, hay mucha información que todo el mundo tiene acceso, por lo tanto, hay libros escritos muchísimos, hay muchas cosas, muchos podcasts, hay muchas publicaciones en YouTube, lo que queráis en Internet, por lo tanto, que cada uno pues haga su trabajo. Sí, estamos, como te decía, en consonancia, porque yo planteo eso. Me acuerdo que a una persona hace un tiempo me decía, ¿cómo haces para convencer? Digo, yo no convenzo a nadie. Yo lo que muestro es, acá hay un camino que es por el que todos vinimos, que fue la educación formal, la familia y todo, y el resultado es que es otro camino. O sea, cada uno toma y es totalmente libre de elegir, pero también es responsable de lo que pase con eso, ¿no? De la elección que tome. Entonces, me parece esto fantástico que dijiste, de que los que nos estamos animando, porque se requiere cierto coraje, ¿no? Enfrentar de repente miradas que pueden ser prejuiciosas o qué sé yo. Lo que noto también en este cambio de conciencia es que los que hablamos claro, o sea, sin dudas, no es la verdad absoluta, pero siento, no sé si te pasa, como una certeza interna de saber que lo que estamos diciendo es real. Lo veo mucho de los médicos que he estudiado, Sansegarra, Morales, tú. Bueno, es etcétera. Que lo veo real porque, insisto, los pacientes te lo cuentan. Claro. Lo cuentan. Y además, si fuera un paciente 2 que digas, bueno, es una alucinación, es una milonga, como os comentado antes, pero es que no, es que hay muchos. Pero desde ti, desde tu propia autoconfianza de seguridad y que es así, más allá de que los pacientes. ¿Cómo lo sentís tú esto? No, a nivel personal. A nivel personal, evidentemente, yo no tengo ningún miedo a la muerte y creo perfectamente lo que estoy diciendo. O sea, lo que comento no es un cuento que me gusta explicar, no, es una cosa que estoy totalmente convencido. Claro. Pero como médico, ¿en qué momento cambió eso en vos para decir no tengo miedo a la muerte? No, esto cambió antes de ser médico. Ajá. Esto cambió antes de ser médico. Yo, sobre los 15, 16 años, me empecé a documentar, me acordé de lo que me comentó mi madre y me empecé a buscar literatura y empecé a leer cosas. Y ya entré en el mundo de la medicina con este, digamos, camino lateral. Poco habitual, ¿no? Sí. Digo, en general se entra con otra conciencia. Sí, pero lo que pasa es que yo quería ser cirujano, yo quería operar, desde pequeñito quería operar. Siempre decía, yo voy a operar, yo quiero operar, siempre. No decía la palabra cirujano, no sabía lo que era, sí, obvio. Pero siempre yo quería operar. Y yo me acuerdo que iba al riachuelo que había en el pueblo, cogía ranas y las operaba, cogía una hoja de afeitar una hoja de afeitar de mi padre, ponía una rana allí pobreta con 4 alfileres en una esponja y la abría la rana y veía los pulmones y veía el corazón y me fascinaba. Yo tenía 7 años entonces y me fascinaba ver a aquella rana por dentro como era. Yo siempre decía, es que yo quiero operar. O sea que mi carrera profesional de la medicina y la cirugía, en este caso, ha sido, digamos, paralela
a lo que yo antes de ser médico ya había leído y había... Como un camino personal, Sí, como sí, una sí. forma de vida. Sí. ¿Y qué sentís que cuando la gente está accediendo a esta información? Estoy de acuerdo contigo que somos, siempre lo digo, unos bendecidos de estar en esta época con Internet y toda la información que hay, que los anteriores a nosotros no tuvieron. Entonces, para mí no solamente es una bendición, sino también una responsabilidad de hacer algo con eso, ¿verdad? De cambiar algo. ¿Qué sentís que moviliza más a las personas a correrse de ese lugar de miedo o que le hace un cambio de conciencia cuando escuchan qué cosa, por ejemplo? Tú estás dando una charla, contás lo que sabés de la reencarnación, de la CCM. ¿Qué sentís que más impacta? Lo que más les impacta es que, al menos yo, lo digo con una normalidad y una... O sea, forma parte de la vida, ¿no? Lo que estoy comentando no se interpreta como una historia, no se interpreta como una novela, no se interpreta como una película, no, se interpreta con una normalidad absoluta. Quizás es el lugar de convencimiento interno de estar en paz con eso, que eso llega de otra manera. Yo a los pacientes, pues tal como estoy comentando aquí ahora contigo, los cuento lo que vivimos como médicos que somos con la muerte, y a partir de aquí lo que hemos algunos investigado, progresado y ya está, y nada más. O sea, sí, cuesta lo mismo creer en una cosa que creer en la otra. Cuesta absolutamente. Lo mismo, exactamente igual. Por lo tanto, cambiar de A a B o de B a A es solo un paso. Sí, pero también tener en cuenta que yo soy una gran admiradora del doctor Bruce Lipton, el biólogo celular, lo conoces obviamente, y lo que él sostiene... Un libro muy bueno, La biología de la creencia. Muy bueno. De que justamente lo que nos sana o nos enferma es como pensemos. Yo lo que siento es que esta mirada sobre la muerte y lo que pasa después trae mucha calma. Las personas que eligen crearlo desde su libertad absoluta, pero observo que cambian su vida, viven de otra manera, disfrutan, no pelean con la culpa, por ejemplo. Es una de las cosas que yo explico también, ¿no? De que nadie pudo hacer nada diferente. Si está en tu plan de vida y tú elegís partir de esa manera, como yo siempre digo, la última prueba en la vida, ¿no? De todos los exámenes, la última prueba, eso alivia muchísimo. Y cómo todo pasa por un tema de creencias. Por eso me parece importante hablar contigo y con otros de que todo pasa por qué elegís creer. Tenemos miedo a lo desconocido. En definitiva es esto. O sea, el ser humano cuando conoce una cosa deja de tener miedo automáticamente. Sí. Por lo tanto, si nos cuentan, si nos explican pacientes que han vivido una experiencia recordada o cercana a la muerte, claro, cuando te lo explican, ya conoces algo más. Hasta ahora no conocías nada, hasta ahora no sabías cuando cerrabas los ojos qué ocurría. Ahora no. Sí, ahora, o quizás tenías solo una versión de los hechos. Bueno, claro, sí. O sea, la versión... Es que el otro era desconocido. Claro, ahora la muerte era desconocida. Ahora tenemos dos caminos. Hay un camino que parece ser que se conoce, por lo tanto esto te alivia y esto te quita el miedo a los conocidos. Cuando tú conoces una cosa, dejas de tener miedo. Sí, sobre todo cuando son mensajes o, por ejemplo, los mensajes que traen las personas que vivieron SM, de ese lugar de calma, de ver a los seres queridos, o sea, de la inmortalidad, ¿no? Del reencuentro. Creo que una de las cosas que más daño nos hacen en el tema de las pérdidas de seres queridos es esa creencia, volvemos a la creencia. De la pérdida total. Del adiós para siempre, ¿no? Exacto. Entonces, si nunca más lo voy a ver, sufro tremendamente. Correcto. Pero si hay otro plano donde sí nos vamos a encontrar, ya no hay tanto sentido para mantener el sufrimiento, culpa y todo lo demás, ¿no? No. Entonces, me parece... Se mantiene la tristeza porque, claro, en este momento lo dejas de ver. Pero yo pienso que es reconfortante, muy reconfortante, que no es una pérdida para siempre. Absolutamente. Sabes que si aquel ser, aunque sea ahora en este momento, en la tercera dimensión que es la Tierra, no lo vas a ver durante un tiempo, pero no es una pérdida total y absoluta para nunca más. Claro. O sea, al contrario, lo vas a recuperar. Eso yo creo que es una de las creencias que cuando se cambian, lo que yo digo es, me parece que las experiencias y las investigaciones de SM, de los que estuvieron del otro lado, llamémosle, y vinieron para contarlo, es la esperanza, ¿no? Esperanza de tener un lugar tranquilo, de sentir ese amor, de no ser juzgado ni castigado, porque por ahí estuvimos educados en un castigo, en un infierno. No hay cielo, no hay infierno. Exacto, sino que además hay seres queridos que están ahí cuidándonos y creo que ese paso es muy importante. En el tema de duelo que hace sufrir por tantas generaciones. Tú sabes que
las emociones y los duelos no hechos se acumulan en el código genético y se van transmitiendo, ¿no?, a lo largo de muchas generaciones, y ese dolor profundo muchas veces hace que tú no puedas hacer tu duelo por ti, porque estás activando con tu dolor todo el dolor que cargas en el código genético, y cuando querés acordar eso es enorme, ¿verdad? Correcto. Su sufrimiento. Entonces, resumiendo así contigo, o compartiendo las experiencias, de lo que más alivia de esta información ahora es que hay una esperanza de que Sí, no hay exacto. un infierno. No, ni un cielo, y que una cosa desconocida se empieza a ser conocida. Y que estamos siempre Exacto. unidos con los seres queridos. Correcto. Y me gustaría que explique, porque me dio gracia, me pareció súper novedoso este concepto, de en vez de experiencia cercana a la muerte. Bueno, no es mío, ¿eh? Bueno, pero yo te lo escuché a ti. No De es mío. experiencia, ¿cómo es? Esto lo dice Sam Parnia, que es un anestesiólogo norteamericano que ha investigado y sigue investigando mucho. Y él, creo que con toda razón del mundo, o sea, si hemos comentado de que una muerte, significa una parada cardiorrespiratoria, es decir, el corazón deja de latir, los pulmones dejan de moverse y de respirar, y el cerebro se convierte en una línea plana, no hay actividad cerebral, esto no es una experiencia cercana a la muerte. Perdona, estás muerto. Estás muerto realmente. Sin corazón, sin pulmones, sin cerebro, no se vive. Se está muerto. Por lo tanto, la experiencia que has podido tener, si te recuperan de esta muerte, creo que es más acertada una experiencia recordada de esta muerte que no cercana a la muerte. No, porque no es cercana, estás muerto. Otra cosa es que te hayan podido recuperar. Vale, de acuerdo, pues has ido a la muerte y has vuelto. Perfecto. Pero que has estado cerca, no, has estado muerto. Quizás, y ahora hablando contigo y pensándolo, quizás eso de cercano es cercano a la muerte final, al no volver. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Ese concepto de la muerte como algo definitivo. Se puede interpretar así. También es verdad que no hace falta tener una experiencia de estas solamente con parada cardiorrespiratoria, sino que a veces con situaciones de un gran estrés o de un gran sufrimiento se puede también tener una experiencia de este tipo. Entonces sí que valdría acuñar el término cercana a la muerte en este caso. Claro. En este caso sí. Claro, que te gusta más para los otros casos. Porque son más abundantes. Son más abundantes. O sea, lo más abundante es tener un paciente que ha hecho una parada cardiorrespiratoria, que ha hecho una parada cerebral y se recupera. Entonces es una experiencia recordada de la muerte que realmente en aquel momento tuvo. Me gusta mucho ese concepto. Pero insisto, no es mío, esto es de Sam Parnia. Pero nunca lo había escuchado. Otra cosa que escuché de ti que me encanta, yo también lo estoy de acuerdo contigo, pero me gustó la forma que lo explicaste, me gustaría que lo explicaras a la gente, esto del tiempo circular. Tiempo circular. Los humanos estamos en una tercera dimensión, por lo tanto, a largo, ancho y profundo. Es un mundo de 3 dimensiones, todo lo que nos rodea son 3 dimensiones, alto, ancho y profundo, y nos movemos en estas situaciones. Entonces, aquí, en este mundo de 3 dimensiones, tenemos un tiempo que empieza en el A y termina en el B. Medible. Medible totalmente. Naces, empiezas a crecer, Es muy divertido cuando la gente, ay, mira que ven el niño ay, mira, mi hijo ya tiene 3 años, qué bien. Perdona, le quedan 3 años menos de vida. Pero esto no lo pensamos, claro. Esto no lo pensamos. Siempre miramos, ay, qué bien, te ha hecho 4 años. Mira, tiene 20 años, qué bien, qué mayor. Sí, claro, le quedan 20 años menos de vida. ¿Por qué? Porque hay un tiempo que empieza y un tiempo que termina. Ahora bien, Stephen Hawking, un gran científico que todo el mundo recordará, dijo que fuera de esta tercera dimensión, en la cuarta dimensión, el tiempo deja de ser una línea que se empieza y se termina, deja de ser esta línea, y esta línea, que es un cordel, digámoslo así, si lo uniésemos de punta a punta, tendríamos un círculo. En la cuarta dimensión este tiempo es circular. ¿Qué significa esto? Que ni empieza ni termina nunca. Siempre es presente. Todo es presente a partir de la cuarta dimensión. No hay ni principio ni final. Claro, si no hay principio, no hay final, ¿qué es? Es eterno. Eternidad. Es eterno. O sea, la eternidad es un tiempo circular. Todo ocurre en el mismo momento. Se nace, se muere, se casa, se divorcia. O sea, todo es circular. No hay ni un principio ni un fin. Cuesta de entender, ya lo sé. No, cuesta muchísimo, y te lo agradezco, me ayuda. Porque yo en un libro creo que expliqué, pero cuesta muchísimo, pero muchísimo entender, porque apenas si podemos con el concepto de vidas pasadas,
Y cuando Exacto. yo digo que no hay pasadas, sino que son simultáneas, Pero tiempo circular. Claro. que están pasando, la cara de la gente, de todos, es porque apenas podemos con lo de que hay otra vida. Y es así. Entonces yo explico como que hay varias habitaciones y el alma tiene la capacidad de estar, ¿no? Viviendo en distintas habitaciones, que son distintos escenarios, Edad Media o 2025, no sé. Sí. Y eso explica que también cuando yo sano algo en una encarnación o aprendo algo, lo aprendo en el alma global, en la eternidad. No tengo que ir, me explico, ¿no? Volviendo a empezar la lección en cada vida, sería agotador. Y eso también te justifica cuando los pacientes que han regresado y han dicho que han visto a un ser querido, a un familiar, es que yo he visto a mi padre porque mi padre murió hace 30 años. ¿Cómo es que lo he visto? Si han pasado 30 años, que estaba esperando 30 años allí, no estaba ahí 30 años, porque siempre ha estado allí, porque el tiempo es circular. Al no ser lineal, tu padre no hace 30 años que murió. Sí, no. Aquí sí, en la Tierra hace 30 años que murió. En la cuarta dimensión o en dimensiones más superiores, tu padre está en aquel momento. Por lo tanto, es muy fácil que lo veas, claro, evidentemente. Sí, eso me ha ayudado mucho en consulta, cuando yo explico esta otra mirada, vamos a llamarla así, de la muerte y lo que sucede después. Yo lo que pasa es que la persona cuando entiende esto, cuando entiende que sí está, aunque no lo podamos ver, sí está su energía acompañándonos, ¿no? Deja de sufrir porque no está. Claro. Me explico, ¿no? Entonces hay mucha más calma, insisto con lo del sufrimiento por aquello que decía Buda, ¿no? De que es una elección. Yo les decía, si está, aunque no la veas, si tú sabes que un hijo tuyo vive, aunque no esté en este momento acá, tú estás tranquilo porque tenés la tranquilidad de que vive, de que existe. Sí, lo vas a recuperar, evidentemente. Claro, entonces eso, ¿cómo volvemos a lo mismo, a Bruce Lipton, a todo esto que estamos hablando, de que es cambiar la creencia, la forma de pararnos frente a la muerte, lo que nos hace vivir el duelo de una manera o de otra. Correcto. Y también la propia muerte, ¿no? Sí, claro, evidentemente. ¿Y cómo te imaginas tú, si alguna vez te hicieron esta pregunta, que sea tu final o cómo te gustaría o con quién te gustaría, cómo te imaginas ese tránsito? Porque es un tránsito. ¿O no te lo imaginas? Yo le he dicho a mi familia, que para que se enfadan mucho cuando se los digo, que a mí me gustaría llegar a ver cuando me llega el momento para irme solo en la montaña y quedar allí, solo y aislado, para pertenecer a la naturaleza, para que se me coman los animales. No sé, así de sí, no le debe gustar nada a tu familia esa imagen, ¿no? Para nada. Pero a mí si me dejaran, a mí si yo me iría a la montaña, morirme allí tranquilamente. ¿Y te imaginas quién puede venir a buscarte cuando ya no Seguramente, vendrán mi madre, vendrán mis padres. Normalmente los seres más allegados que acostumbran a ser los padres son los que te vienen a buscar. Incluso, también esto en los hospitales lo hemos visto, que el paciente a veces te dice, un paciente ya que tiene un deterioro importante, y dice, hoy ha venido mi madre a buscarme. Sí, es muy común. Y te lo quedas mirando y dices, uy, ahora sí que esto se acabó. Ya está muy... Y normalmente al segundo o tercer día se muere. Sí, es totalmente real. Sí. Pero estarás de acuerdo conmigo que esas visitas, digamos, solo transmiten calma. No, evidentemente, el paciente contentísimo, contentísimo. He visto a mi madre, porque es que hace años que se murió, estaba paciente, siempre te transmiten una alegría además, ¿no? Claro, si tú esto no conoces este tema, te lo miras con la cara diciendo, pobre hombre, ese sí que está ya está ya hecho polvo porque me está contando tonterías o me está contando historias. Sí. Pero realmente muchas veces lo cuentan los pacientes. Ha venido mi madre a verme, ha venido a buscarme mi madre. Y normalmente es la madre. Bueno, mayoritariamente. Y quizás por el vínculo tan especial madre-hijo. Con respecto a la reencarnación, ¿cómo tú ves en lo que es Occidente, con todo lo que estamos hablando y con todos los libros y las películas de Matrix y de tantas cosas que mencionaste tú, ¿cómo ves la gente de Occidente con creencias más católicas o religiosas? ¿Sentís que hay un corrimiento a creer más o por lo menos a considerar que tenemos más de una vida? Que tenemos más de una vida es una cosa que todo Oriente lo acepta. Sí, son muchos más millones de personas que nosotros. Sí. Y también hay que tener en cuenta que el cristianismo lo aceptó hasta el siglo VI.
hasta el siglo VI, la el reencarnación concilio. era, exacto, el concilio que hubo, la reencarnación era admitida por el cristianismo. Es decir, es un concepto que ya nos viene de muy antiguo y que, Sí. que es verdad. ¿Por qué es verdad? Pues porque se puede comprobar, ya ahora lo comentaremos. Es verdad porque el universo o la creación, o llámale como quieras, llámale su conciencia universal, llámale Dios, no, más arriba. Conciencia primera o conciencia universal, llámale Dios, llámale Jehová, llámale Alá, llámale Buda, llámale lo que tú quieras, da igual. Es justo, es ecuánime, es una entidad que no admite la injusticia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si yo tengo la suerte de nacer rico, de vivir en un palacio, de no tener ningún problema, de no tener que ganarme la vida, de que todos son flores y rosas, sería muy injusto si el vecino de al lado le ha tocado nacer bajo un puente, no tiene para comer, vive en el raso, etcétera, etcétera. Como un equilibrio, como un equilibrio natural. Esto es injusto totalmente. Ahora bien, ¿para qué tenemos reencarnaciones? Pues tenemos reencarnaciones para aprender en todas las asignaturas y en todos los aspectos. Es decir, todos los mostradores. Todos. Es decir, es como el que empieza el colegio, empieza por el primer curso con unas asignaturas y terminará para ir a la universidad durante muchos cursos con muchas asignaturas. Y tiene que ir aprobando curso por curso. Esto es justo. Y esto es en que se basa la reencarnación. Eso explicaría la reencarnación. La teoría. Sí, me da mucha gracia, como te decía, porque cuando te escuché por primera vez vi muchas similitudes, incluso en los ejemplos que ponemos en esto de la escuela. Y tú sabes que cuando yo le explico a alguna persona, a varios, que es como entrar en el jardín de infantes, ¿no? En la primaria, y llegar a recibirse de lo que sea, ¿no? Graduarse, lo entienden muy fácilmente. Incluso cuando creo que de las resistencias mayores está esto de por qué una persona elige morir con tal enfermedad o con tanto dolor. Y a mí me ha ayudado mucho explicar que en la eternidad del alma, que no tiene tiempo, es infinita, no finita, cuando el alma hace su plan, ¿no? Y si en una vida sufre unos poquitos años, pero la ganancia, el aprendizaje es eterno, es buen negocio para el alma. Sí, claro que sí. Sobre todo cuando se deja el cuerpo, ya no hay dolor, no hay nada, es solo aprendizaje, ¿no? Y es increíble cómo eso ayuda mucho a salir del lugar de la injusticia, de cómo al otro le tocó o le cayó la enfermedad. Y creo que esas son de las mayores trancas, ¿sí? La no aceptación de la enfermedad del otro, del dolor, de no encontrarlo. No, claro, te haces preguntas, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿No? Exacto, de un lugar. Perdona, ¿te ha pasado esto a ti? Primero, porque ya lo pactaste antes de entrar en este cuerpo. Y segundo, porque tienes que aprender. Sí, totalmente. Quizá en tu visión de 3 dimensiones de esta tierra te cuesta mucho entender este aprendizaje, ¿no? Ostras, yo soy una persona inválida, pues vaya gracia, no estoy aprendiendo nada, estoy muy enfadado por estar inválido. No lo entiendes, no lo aceptas, pero luego, cuando salgas de este cuerpo de 3 dimensiones, lo entenderás, lo aceptarás y seguramente lo aplaudirás. Sí, y también estoy de acuerdo contigo. Yo cuando ayudo a transitar el primer año de duelo, 2 años, lo que hago es dar información de esto, hablar del plan del alma, hablar de los aprendizajes. Y los guías espirituales que me transmiten a mi información, lo que dicen es que la mayor demostración de amor hacia un ser querido es respetar lo que elija. Claro. Aunque no lo entienda, aunque me duela. Y eso es como un soltar, donde suelto el sufrimiento o el por qué, ¿no? Que me estoy agarrando a ese sufrimiento, que no salgo de ahí. Y es como, bueno, desde el amor más elevado, aunque no entienda, entiendo que es tu elección y poder soltar. Y es muy lindo porque la cara de la persona cambia, se relaja, ¿no? Ya salimos del por qué a la aceptación. Correcto. O sea, me parece fantástico que médicos, científicos, como te dije, además de otros profesionales, yo no sé si sabes, yo fui muchos años asesora de empresas en publicidad, marketing, fui gerente de marketing de una empresa americana, o sea que, y docente de la universidad, o sea, nada que ver con eso. Y lo que observo es cómo estamos hablando con matices del tema de muerte, del tema de espiritualidad, personas que estuvimos muy en el otro lugar. Sí. En el lugar ¿no? Muy científico o muy empresarial, ¿no? Y te entiendo porque para mí también salir a exponerme, y yo decía, mis alumnos, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar mis ex clientes? ¿No? Y llega un momento que es lo que es, y bueno, el que le guste,
lo tome y el que no, no pasa nada, ¿no? Pero noto como que masivamente hay muchos casos de gente, arquitectos o médicos o científicos que, bueno, Bruce Lipton dice que pasó de ser un científico agnóstico a un místico, ¿no? Lo admiro muchísimo. Así que me parece fantástico esto de explicarle a las personas, que tú también lo hagas y otras personas, que existe una continuidad, pero que también hay un propósito para elegir la forma de irse y también la edad. Que hay mucha resistencia cuando son niños o cuando hay gente joven, por ejemplo. Es que no se entiende. No se entiende. A ver, yo, como humano de 3 dimensiones, me cuesta mucho aceptar que mi hijo con 3 años se me muera. Me cuesta mucho. Entonces, claro, esto hay que entenderlo muy bien, hay que aceptarlo muy bien, y con todo y eso, la tristeza nadie te la va a quitar de encima, porque sabes que en aquel momento, durante un tiempo, ya no lo verás más. Cuesta, claro que cuesta. Lo que pasa es que, bueno, pienso que es un paso aceptar este duelo, pienso que es un paso importante, y que si además conoces de que esto no es el final, te va, digamos, a consolar un poco mejor. Sí, en mi trabajo, la primera parte yo digo, vengan después si quieren a cerrar. El duelo es una herida que no se cierra sola, al contrario, ¿no? Se infecta con el tiempo. Entonces yo digo, vengan a trabajarlo, pero no vengan si no, por lo menos escuchan hablar, escuchan de qué se trata el plan del alma, en qué consiste la reencarnación. Mando videos, el tuyo de entrevista o el de San Segarra, o sea, información. Primero escucha esto, después vení y hacemos movimiento sistémico con el alma del otro y demás. Pero es como que no tiene sentido o hacer una meditación o visualizar o generar un movimiento de duelo que pase por el cuerpo, por lo físico, por el alma también, si seguimos con las mismas creencias. ¿Se entiende lo que digo? Y he visto gente que ha perdido su pareja de 40 y pico de años, que vinieron con sufrimiento dentro del año de duelo, y a los pocos meses me decían todos, ¿no? Lo mismo. A veces lo extraño, a veces estoy triste, pero no tengo aquel sufrimiento que tenía. Exacto. Y el clic fue entender algunas cosas, ¿no? Correcto. Entonces, me parece fantástico, pero te cuento que en el método terapéutico que yo creé, que canalicé de años, tú con la visualización, estado de relajación muy, muy profundo, llegas a ver cómo está tu ser querido y que partió. Y es hermoso porque en todos los casos, Carles, y hablas, interactúas, o sea, es un encuentro que se da en un plano no físico. Claro, evidentemente. Y es hermoso, te quiero contar, y le cuento a la gente, que hace poco trabajé con una señora que su hermanita había muerto hace muchos años, con 6 años, no sé qué enfermedad tuvo la niña, que nunca se levantó de la cama, estuvo siempre postrada. Entonces, cuando le pedí que la visualizara a la hermana, que habían pasado como 20 y pico de años, no sé, la emoción de ella, porque me dijo, la veo parada, ya no estaba en la cama, y la veía sana. Entonces yo le expliqué que justamente, que a veces el alma, cuando hay personas que estuvieron con posibilidades o lo que fuere, se presentan sanos, se presentan como rozagantes, ¿no? Y creo que eso ayuda mucho para que la persona no se quede dentro del duelo con la imagen del sufrimiento, de la enfermedad, del último momento. Entonces, cambiar esa imagen por una que es real, además, porque tú sabes que el que lo ve y lo siente, no se lo estás contando, lo estás vivenciando. Es súper, súper aliviador ese ejercicio. Sí, porque además en la cuarta dimensión no hay ni taras, ni defectos, ni enfermedad. No existe. La enfermedad, la tara y el defecto es propia de nuestra Tierra, de nuestro mundo, de nuestra tercera dimensión. En la cuarta dimensión o en dimensiones superiores, la gente que ha vuelto te lo cuenta. No, es que a mí me faltaba un brazo y yo lo tenía el brazo. Yo era ciego y ahora veía. Yo era así o era mudo y podía hablar. O sea, no hay lesión, no hay tara, no hay defecto, no hay nada. Y esto, claro, te conforta mucho. Dices, ostras, mi ser querido está muy bien. Fuera de aquí está perfectamente bien. Y desde que empezaste a investigar, o sé que hace mucho tiempo, o a interesarte en el tema de reencarnación y el tema de vida posterior y demás, ¿hay alguna situación puntual con algún paciente o personal que te haya impactado con respecto a esta mirada? Me ha impactado mucho los estudios que hizo Ian Stevenson.
de los niños. Ian Stevenson, Ian Stevenson es un psiquiatra que se dedicó durante, está muerto, me parece, sí, está muerto, que se dedicó durante muchos años a investigar la reencarnación, pero en la edad muy temprana, los niños, y reunió más de 2.500 casos de niños que se pudo comprobar que se reencarnaron. Niños que dicen, no, cuando van a un sitio o iban a un sitio y decían, mira, aquí yo nací aquí o yo viví aquí. ¿Cómo que tú vivías aquí? Sí, porque aquí había una panadería y mis padres se llamaban tal. Y luego esto se comprobaba y realmente era cierto. Otros niños pues que murieron en un accidente de aviación, por ejemplo, decían, no, es que yo era un piloto y me derribaron y pam. O sea, en la guerra. En la guerra hay muchos casos. Sí, yo me acuerdo. Esto realmente me impactó. Me digo, ostras. Y además los niños parece ser que son más claros y menos, no tienen pudor ni vergüenza en ocultar cosas. En realidad son más frescos, digámoslo así. Sí, cuando estamos fuera del cuerpo, entre dos encarnaciones, está el alma en estado puro, la conciencia y todo eso, y cuando entra en el cuerpo, digamos que el canal, la conexión, que se asocia mucho a la mollera simbólicamente, ¿no? Cuando se va cerrando la mollerita de los bebés, pero ese canal se va perdiendo, ¿no? Se va como diluyendo esa conciencia, porque como yo digo, no tiene sentido venir a aprender acá en la Tierra algo que trae ya las respuestas de antemano. Acá hay que experimentar. Entonces, en los niños, yo lo que he observado es que hasta los 4 añitos, 5, tienen a veces una sabiduría y una claridad que nosotros ni haciendo cursos ni leyendo, para dar respuestas impresionantes con una naturalidad. Sí, sin filtros. Sin filtros. Sin ningún filtro. Me acuerdo, por ejemplo, a mí me impactó hace muchos años una chica que se había muerto su abuelo y le explicó a su hijita, también 4 o 5 añitos, que el abuelito se había dormido y la niña le dijo, no, el abuelo estaba dormido y ahora se despertó. Entonces es como cuando te tapan la boca de todo lo conocimiento, de todo lo que has estudiado y con qué claridad, sí, ahora se despertó realmente a lo que es, a la esencia, ¿no? Sí. Y una cosa que también te quería comentar, no sé cómo es en España, yo lo que estoy observando es como un cambio mundial, no te puedo decir culturas muy distintas, pero en los que somos más o menos parecidos en Occidente. En mi país hace ya unos cuantos años que están habiendo menos velorios, menos duración de velorios, más gente que se crema. Creo que tiene que ver muchísimo con este cambio de conciencia de no está ahí el ser querido en la tierra, en el ataúd, todo ese tipo de prácticas que usaban antes, ¿no? De rituales, que van más por el sufrimiento, y creo que todo esto está ayudando a que las personas lo sientan al ser querido cerca y no en determinado lugar, ¿no? ¿Qué opinas de esto tú? No, es cierto. Parece ser que hoy en día hay más cremaciones, por ejemplo. También te pueden decir, bueno, es un tema de espacio, claro, la gente no cabe en los cementerios y es mejor poner un paciente en una urna que ponerlo en un ataúd, eso también es verdad. Pero también interviene lo que tú has comentado, que la gente, el paradigma lo está cambiando. Y ya no le dan tanta importancia al coche viejo, porque al fin y al cabo es un coche viejo que tú lo abandonarás. El conductor sigue, pero el coche se olvida y se deja. Esto es lo que sería el paso de la transformación a la muerte, ¿no? Tú vas en un coche y cuando terminas el coche viejo, vamos, yo no recuerdo mis coches antiguos, que todo el día los llorara. ¡Ay, mi coche, qué bien! No, al contrario, adiós tú. Coche viejo. Muchas gracias por todo. Y que venga el nuevo. Y que venga el nuevo, exactamente. Por lo tanto, este cambio sí que se está viendo hoy en día. Se está viendo que la gente va modificando sus creencias. La mirada, ¿no? Sí, a mí me pasa en consulta que hay gente que todavía, como costumbre familiar, no se permite disfrutar, reír. Es como si hay alguien que falleció, hay una culpa. No, te lo comento porque digo, esto viene de siglos, estamos hablando del siglo VI en el Concilio de Constantinopla y el cambio, de concepto de que no existe la reencarnación, pero lo que estoy hablando es como en algunas familias más que otras, el peso de la muerte como algo con culpa, ¿no? Con la separación para siempre, lo veo como tan duro, tan rígido, que mantiene muchas generaciones sufrimiento, dolor, y no poder permitirse disfrutar hoy de la vida. Bueno, es lo que se nos ha contado y hemos vivido. O sea, yo no recuerdo en mi casa que se hablara de la muerte. Primero que no se hablaba ya, de entrada. Esto era, tabú, no me hables de esto. Como si no fuera a pasar. Exacto, como si nunca ocurriera.
¿no? Yo me acuerdo de mi suegro cuando, si alguna vez se había hablado, ¿no? Sí, porque fulanito se ha muerto, yo, cambiemos de tema. Se no quería ni oír hablar de la muerte. La muerte se ha interpretado toda la vida muy mal, durante muchos siglos. La muerte es un fracaso, la muerte es un desastre, es el fracaso de la medicina, la muerte es lo peor, la muerte es lo más terrible, la muerte, Dios mío, líbrame de esta muerte. No, no es verdad, esto ha cambiado porque empezamos a ver ya hace un tiempo de que la muerte es otra historia. Sí, a mí me gusta verla o explicarla en los términos más simples, ¿sí? Y digo que es como un taxi, ¿sí? Te viene a buscar cuando tú le decís, sí, al lugar que tú le decís, y te lleva a donde tú querés. No te viene a buscar, te rapta, ni se lleva a nadie, ¿no? En oposición, me gusta trabajar mucho con símbolos de esa imagen como de la parca que está rondeando, ¿no? Esperando que alguien se distraiga para llevarse, ¿no? Como algo de lo que hay que cuidarse. Porque yo creo que si estamos cuidándonos, estamos en estado de alerta, cortisol alto todo el tiempo, hay gente que vive en ese estado y que de fondo está el tema de la muerte no resuelto, no podemos estar en la vida, ¿sí? Y no podemos disfrutar la vida, estamos sobreviviendo, mutando, ¿no? Pero eso no es la vida para mí. ¿No? Entonces, nada, yo estoy súper contenta de encontrarme con gente como tú, porque bueno, en mi país no hay muchas oportunidades de hablar con personas con tu trayectoria, con tu mirada, y sin que te haya pasado directamente, que te hayas sentido llamado a entenderlo, pero también a explicarlo y ayudar, ¿no? Que se puedan correr de esos lugares tan pesados de sufrimiento, ¿no? Y después te quería contar, que también siempre lo pongo en el libro, nosotros tenemos una canción, después te la voy a mandar, de un cantautor uruguayo que se llama Si me voy antes que vos, la canción. Yo siempre digo que la escribió hace como 30 años, no sé, que estaba iluminado al momento que lo escribió, adelantado a su época, pero me gusta mucho esa parte que dice, no te olvides, como si le hablara a alguien fallecido, a alguien que está acá, lo que dijimos un día, que cuando te ríes, río contigo, mi amor. Y ahí yo me encanta verlo de esta manera, explicarlo, ¿no? Que no quieren que suframos, quieren que disfrutemos porque hay un encuentro. Pero de honrar, no desde el sufrimiento, sino del disfrute y de la alegría. Sí, y la pena, tristeza, para nada, no. Cambia mucho todo esto. Esperemos que cambie mucho todo esto, que la gente se convenza, esperemos, poco a poco. Es nuestra labor que estamos haciendo. Estás haciendo un gran trabajo. Intentamos. Te agradezco acá desde Barcelona, un día de muchísimo calor, que hayas tomado unos minutos para conversar juntos. No, ha sido un placer, de verdad. Igualmente, y bueno, nos vemos en cualquier momento. Perfecto, así será. Muchas gracias. Gracias a todos.